Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por su amable invitación, muchas gracias a Antares, a Fernando, agradecer por tanto su presencia, la de mis compañeros del equipo de la Consejería, José Antonio García Cebrián, Amanda Meyer, Fernando Herrera, Rafael Ibáñez, Emilio García, Granada Santos y Antonio Ibáñez, así como, lógicamente, a Diego Valdera, vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, algún alcalde como el de Castro del Río que anda por aquí. Muchas gracias y a todos ustedes, lógicamente, por estar aquí. Bueno, todo lo que de bueno haya podido decir de mí, Diego, de esas virtudes, lógicamente son productos, bueno, pues de una organización muy potente, como es el Partido Comunista y como es Izquierda Unida, de gente como Diego Valdera, que se ha esforzado siempre en enseñar lo mejor que él ha tenido, que es su compromiso, su inteligencia y la capacidad de ver más allá de los problemas que comúnmente nos encontramos, ¿no? Gente honesta, gente muy generosa, que es la que forma parte de esta organización en la que yo milito desde hace muchísimo tiempo, en la que nos hace sentirnos parte de un colectivo muy importante, crecer de manera individual y de manera colectiva. Así que gracias, Diego, porque en buena parte esas posibles virtudes que tú has reseñado hoy te las debo o se las debo a gente como a ti. Bueno, pues comienzo en esta charla, conferencia, coloquio, en la que yo creo que efectivamente lo más importante es la argumentación, el debate de ideas, la capacidad de llegar a acuerdos de síntesis en una situación muy complicada. Estamos atravesando una de las mayores crisis económicas, una crisis que se convierte en estafa cuando la receta para salir de ella es la eliminación de los derechos sociales, ajustes permanentes, renuncia a la generación de empleo durante los próximos años, empobrecimiento de la población, rescate permanente del sistema financiero. Estamos, a mi juicio, ante la mutación del pacto del Estado social, democrático y de derecho. Una mutación hacia un Estado de derecho, sí, pero oligárquico y al servicio de intereses particulares. Esta mutación es lesiva para los que estamos aquí y, por supuesto, para la inmensa mayoría de los que no lo están. Y desde Andalucía estamos dando una alternativa. La puerta de salida a esta situación de emergencia social, económica y habitacional no va a ser la puerta por la que entramos en ella, economía especulativa o economía de casino. Muy al contrario, la economía es la herramienta que permite resolver las necesidades humanas, ni más ni menos. La política es la capacidad que tenemos los seres humanos para conocer los problemas y solucionarlos, siempre en favor del interés general, nada más y nada menos. El boom del ladrillo ha sido un fenómeno nefasto para este país, un desastre para el derecho a la vivienda, el empleo, el desarrollo productivo, la formación de nuestros jóvenes, para el medio ambiente, la ordenación racional del territorio, la movilidad y la pedagogía social. Es posible que en una considerable porción de la sociedad española exista una nostalgia promovida por sectores interesados en alentar la idea de que hay un camino de vuelta hacia los años de la especulación. Pero no lo hay. Por fortuna, no lo hay. No hay posibilidad de salir de la crisis por la misma puerta por la que entramos. Cuando en mayo Izquierda Unida formó parte del Gobierno andaluz ya lo teníamos claro. Contribuir a un modelo productivo sustentado sobre pilares nuevos, virar las políticas, hacer una pedagogía política frontalmente crítica con el modelo especulativo. Izquierda Unida es Gobierno andaluz para cambiar las políticas, para dar una alternativa, para cambiar miedo por derecho y hacerlo con la gente. También adquirimos el compromiso con la generación de empleo, contribuir a la reconversión del sector de la construcción, ya que muchas empresas y cientos de miles de trabajadores se han visto arrastrados, están sepultados bajo la explosión del boom de la construcción. Por tanto, derecho a la vivienda, derecho al empleo y derecho a la dignidad, contra la pobreza y contra la exclusión social. Muchos me decían, consejera, no es la primera vez que escuchamos esto, pero es difícil romper con dinámicas tan asentadas, con inercias tan poderosas. Pero lo difícil también es posible, como suele decir José Antonio García Cebrián, viceconsejero de la Consejería, y teníamos claro que lo único imposible era continuar igual. Muy poco antes de la toma de posesión de quien les habla como consejera del Gobierno andaluz, había estado en Barcelona Raquel Rognik, relatora de Vivienda de Naciones Unidas, y había dejado dichas algunas frases de enorme interés. Entre ellas quisiera destacarles dos.
Asistimos al fracaso total de la mercantilización de la vivienda. Ha pasado de cumplir una función social a convertirse en una mercancía para acabar siendo un activo tóxico que sube y baja. Pero la gente, nos dice Raquel Rognick, no vive en un activo financiero. Además, a diferencia de otros productos financieros, la vivienda es un derecho humano. Y Rognick añadía: no estoy hablando ni de comunismo ni de socialismo, sino de marcos legales que respeten los derechos humanos. Y esa es la dirección en la que remamos desde el principio, la garantía plena del derecho humano a la vivienda, el empleo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es decir, que la vivienda no es una política sectorial, la vivienda es, además de un derecho humano, ciudad, sostenibilidad, empleo, innovación, movilidad y modelo productivo. De esta forma, al tiempo que situamos la vivienda como derecho, abordamos la ciudad consolidada, la rehabilitación, el derecho al empleo, la reconversión del sector de la construcción. Esa es la alternativa desde Andalucía. ¿Y qué mecanismos tiene la autonomía andaluza para proteger ese derecho? En primer lugar, su parque público de vivienda. Andalucía posee el mayor parque residencial público de toda España, 81.000 viviendas en las que residen 350.000 personas. Estas viviendas se reparten por 500 municipios, facilitando el acceso a la vivienda fundamentalmente a personas con condiciones socioeconómicas muy desfavorables. La vocación de este parque público es extender el derecho universal a la vivienda. Al igual que la sanidad pública o la educación pública, el parque humano es garante de un derecho humano. A diferencia de la sanidad o la educación, el parque público de vivienda se orienta a segmentos muy concretos de la población andaluza, mientras que el resto ve garantizado ese derecho, al menos en teoría, mediante la compra o el alquiler de vivienda en el llamado mercado libre y en la VPO. Y otra vez al igual que la educación y la sanidad pública, el parque autonómico de vivienda es objeto de una permanente estrategia de desprestigio, ataques, bulos o clichés. Es cierto que este parque de vivienda es un gran desconocido y que además debería de haber conformado el centro de la política de vivienda andaluza. Nuestro objetivo es que la empresa pública del suelo de Andalucía, EPSA, tenga en el centro de su acción el parque público de vivienda de Andalucía. Por lo tanto, es prioritario para la Consejería la definición y regulación legislativa del parque público de vivienda, consolidarlo y ampliarlo para que, como servicio público, responda a los intereses de los andaluces y de las andaluzas. Desarrollar un modelo de gestión inclusiva, con una participación social y cooperación del conjunto de las administraciones. En esta línea se inscribió la que fue una de nuestras primeras decisiones del nuevo equipo al llegar a la Consejería, la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda ante la actual situación de emergencia social, económica y habitacional. Nadie pierde su vivienda en el parque público por no poder hacer frente al alquiler. Pero ojo, este no es un mensaje de barra libre para que los inquilinos se desentiendan de sus obligaciones como beneficiarios de un servicio público. Seguimos vigilantes para garantizar que las viviendas cumplen con su función social. La paralización de los desahucios es una medida extraordinaria en un contexto extraordinario. No dedicaré excesivo tiempo a combatir otra vez la demagogia de quienes intentan confundir a los ciudadanos, repitiendo el mantra de que hay miles de viviendas del parque público vacías. Es falso. No hay más viviendas vacías que aquellas que quedan puntualmente desocupadas como consecuencia de la rotación natural del parque, por causas como el fallecimiento de su inquilino, mudanza o por motivos de necesaria reparación de los inmuebles, en ocasiones deterioradas por el uso irresponsable de su inquilino. Otro fenómeno que no nos vamos a cansar de combatir. Sí quisiera detenerme un instante en plantear la necesidad urgente de que los ayuntamientos bonifiquen el IBI de las viviendas del parque público, algo completamente posible al amparo de la legislación estatal. No tiene sentido ni racionalidad social alguna que inquilinos que pagan 8,36 euros al mes de alquiler paguen un IBI de 21,39 euros o que otros que pagan 10,32 euros de alquiler abonen un IBI de 22,8 euros, por poner ejemplos que están ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Sevilla, por ejemplo. Esto no tiene sentido. Nos preguntábamos antes qué mecanismos tiene la autonomía andaluza para proteger el derecho humano a la vivienda, que según la relatora de la ONU lleva siendo años sistemáticamente pisoteado y violado en nuestro país. Y hemos respondido, en primer lugar, el parque público. Pero hay más herramientas. Y para su utilización la Consejería ha exprimido al máximo durante el último año todas sus competencias, al objeto de poner las políticas al servicio del cambio de modelo productivo y, otra vez, garantizar el castigado derecho a la vivienda. Ha sido y es una cuestión de compromiso político y estamos cumpliendo.
El punto de partida era claro. La Consejería de Fomento y Vivienda no puede cambiar la legislación estatal que regula los desahucios. El Gobierno andaluz no puede decretar la paralización de los desahucios de vivienda habitual, ni establecer quitas en la deuda hipotecaria. Tampoco podemos reestructurar la deuda privada, ni regular la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social, para aliviar el desamparo de millones de familias. Nada de eso puede hacer la Consejería, porque corresponde al Gobierno central o a la mayoría del Congreso de los Diputados. Por cierto, la sociedad ha puesto en bandeja de plata al Congreso, a la mayoría del Congreso, la iniciativa legislativa popular, que ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria, incomprensiblemente, a mi juicio. Lo que sí puede hacer un Gobierno andaluz a través de esta consejería es poner todos sus recursos, toda la fuerza de la política al servicio de las víctimas de la crisis. Y así lo hicimos en el programa andaluz en defensa de la vivienda, que consistió en la apertura de oficinas en las 8 provincias, en las capitales de provincia, para ofrecer prevención, intermediación y protección a las personas en riesgo de perder su vivienda o que ya la habían perdido. Con esta medida, la Consejería rompía la histórica neutralidad de la Administración, habitualmente equidistante entre el consumidor de productos hipotecarios, los ciudadanos y la entidad financiera. En la labor de intermediación, que es la clave de bóveda de la oficina, se ha contribuido con ella a frenar, en los 6 primeros meses de funcionamiento, más de 1.500 desahucios. 1.500 personas que han acudido a nosotros en defensa de su derecho a la vivienda y han encontrado ayuda útil para continuar bajo un techo. Estas oficinas combaten las consecuencias de la injusticia con resultados apreciables, pero son un dique, nada más y nada menos. El programa andaluz en defensa de la vivienda ha servido además para amalgamar instituciones en lucha contra esta injusticia social. Hasta la fecha, un total de 182 ayuntamientos, más la Diputación de Huelva y la FAN, han firmado con la Consejería el convenio de adhesión a este programa. La marea institucional sigue creciendo. El siguiente paso dado por la Consejería y el Consejo de Gobierno ha sido la aprobación del Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda.